La predicación del día de hoy se llama así, se llama perdonados. La semana pasada hablé del perdón que Cristo tuvo con una mujer, específicamente con una mujer que le regó sus lágrimas, un perfume a los pies de la persona de Cristo. Pero escuchen esto, y le hago la siguiente pregunta a usted. ¿Cuántos de nosotros, de los que está aquí presente, tiene un pasado? Todos tenemos un pasado. Todos nacemos con un pasado. A veces nuestro pasado es un pasado triste, es un pasado de mucha pobreza, a veces nuestro pasado es de mucho dolor, a veces nuestro pasado es de abuso, a veces nuestro pasado es de cuando nosotros hicimos cosas que tal vez no fueron lo mejor, posiblemente delinquimos en algún momento de nuestras vidas. Y a veces nosotros arrastramos una carga, una mochila muy grande, que es nuestro pasado. A veces también sucede que ese pasado, nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos ese pasado. No, a veces nosotros como que nos castigamos o nos castigamos de nuestro pasado. A veces inclusive estando con nuestra esposa, con nuestro esposo o aún con nuestros hijos, sentimos culpa de cosas que hicimos en algún momento de nuestra vida. O sucede que a veces no nos sentimos perdonados por esas cosas que hemos hecho o hemos sufrido. A veces no brindamos el perdón por algo que nos hicieron. Y la predicación de hoy día se llama así. Si bien se llama perdonados, yo lo dividiría así. Perdónate, perdona y siéntete perdonado. Y a veces nosotros pensamos o creemos que el perdón nunca lo vamos a recibir. Y yo quiero que el día de hoy tú cambies tu chip de tu mente y sientas cómo el perdón de Dios se aplica para perdonarte a ti mismo por tu pasado, perdonar a otros y sentirte y creer que realmente has sido perdonado. Y hoy día yo quiero hablar acerca de eso. Quiero hablar acerca del perdón. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la canción Sublime Gracia? Sublime gracia yo te doy. Y es una canción maravillosa. Y yo creo que cuando todos los cantamos, realmente es como que cantáramos un himno escrito para el cielo. Sublime gracia yo te doy. Cómo un vil pecador llegó a tener esa gracia. ¿Sabes algo? El escritor de esa canción se llamó así. Se llamó John Newton. Ese hombre, durante muchos años de su vida, fue un traficante de esclavos negros. Los Estados Unidos iban en barco a África, cazaban como animales a los afroamericanos, a los africanos en ese momento, los cazaban como animales, los metían en barco y los vendían acá para las haciendas, para las granjas gigantes de los blancos. Ese trabajo tenía John Newton, el escritor de la canción Sublime Gracia. Más adelante en su vida, él conoció a Jesucristo como Salvador personal. Dejó ese trabajo y comenzó a trabajar en las aduanas de los Estados Unidos cuando llegaban las embarcaciones y todo eso, y él hacía los chequeos de los barcos y toda esa cosa. Pero en su andar cristiano, él entendió que su vida, que la vida de él, lamentablemente, y escucha bien esto, tenía un pasado y no se lo perdonaba. Más adelante, él fue a estudiar teología, estudió teología, se dedicó a la obra de Dios, se dedicó a ser pastor, y él, en su vida de ministerio, escribió esa hermosa canción, Sublime Gracia,
que si usted la lee párrafo por párrafo, es la historia de un pecador arrepentido, un vil pecador que un día recibió el perdón de Dios. Ahora, una de las cosas que me llama la atención de este hombre era el hecho de que él entendía de que había sido perdonado. Cuando ya estaba en la vejez, él dijo esta frase y se la dijo a un compañero de ministerio: estoy perdiendo la memoria, pero puedo recordar dos cosas. Soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Y sabes, cuando nosotros tenemos un Dios grande, tenemos un Dios perdonador que es gigante. El apóstol Pablo, el gran hombre de Dios, escritor de más de la mitad o un poco más de la mitad del Nuevo Testamento, ese hombre fue un hombre con un pasado. La Biblia dice que no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo de Tarso, de la ciudad donde nació. Y este hombre lo que hizo por mucho tiempo, sin haber conocido a Cristo posiblemente, pero con una religión que le demandaba un celo único, que era proteger el judaísmo de ese momento, simplemente él tenía que cazar a los cristianos, meterlos presos, torturarlos hasta que ellos renegaran en contra de Cristo, muchas veces tomando a mujeres, a niños, adolescentes y hombres, poniéndolos a disposición de los romanos y simplemente matarlos. La Biblia habla, y no está en la pantalla, simplemente lo voy a leer. Hechos capítulo 7, versículo 54, uno de los momentos más tristes de la vida de Pablo, que está escrito y que dice lo siguiente: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, el primer diácono de la iglesia, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y le dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una en contra de él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y le apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Sabes? La Biblia dice que Pablo aceptó esa muerte como una ofrenda, porque a sus pies pusieron esas ropas. Consintió esa muerte. Pero Saulo no estaba contento con eso. Dice la Biblia en Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, del Evangelio, los trajese presos a Jerusalén. La vida de Pablo, o de Saulo, desde ese momento tuvo un cambio radical. Conoció a Jesús, conoció al Salvador, conoció a la persona más importante que uno puede conocer en la vida. Usted y yo no podemos dejar de pensar o de creer que la persona más importante que nosotros podemos conocer es Cristo, el Salvador y el Perdonador. Y sabes, Saulo, o el apóstol Pablo, en este momento Saulo, él entendía
que su fe y que su credo y que sus convicciones eran asesinar y castigar a los cristianos. Pero ¿sabes algo? Cuando él conoció a Cristo, él entendió la calidad de hombre que era él. Y él se describe a sí mismo en 1 Timoteo de esta forma. Mira, leamos juntos. 1 Timoteo 1, 13 al 15. Escucha esto. Habiendo yo sido antes, escucha esto, antes, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. Escucha esa frase, lo hice por ignorancia. En incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Imagínate esto, el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente, está diciendo: yo, el apóstol Pablo, recibido a misericordia por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice, yo hice estas cosas por ignorancia, en incredulidad. Muchos de nosotros en nuestro pasado hemos cometido errores, hemos hecho cosas por ignorancia, por no saber. Posiblemente no tuvimos a alguien que nos educara, que nos ayudara, que fuera un mentor. No tuvimos un papá, una mamá que nos guiara como nosotros hubiésemos querido. Pero eso no significa, escucha bien, eso no significa que Dios no nos dé oportunidades. Y muchas veces nosotros hemos hecho cosas por ignorancia. Muchas veces hemos blasfemado, ofendido, tratado mal por ignorancia. Pero ¿sabes algo? El apóstol Pablo dice, pero eso yo era antes. Antes era ese tipo de persona, blasfemo, injuriador, mal hablado, maldeciendo, odiando, castigando, tratando mal, consintiendo en la muerte de las personas. Y sabes, querido, querida, eso era Pablo. Es posible que nosotros, como dije anteriormente, hayamos estado en ese pecado, en pecados así. Pero ¿sabes algo? Hoy en día que tú eres cristiano, hoy en día que tú eres un hijo de Dios, ¿deberías seguir pecando de esa forma? La respuesta es no. Pero, a pesar de que somos creyentes, a pesar de haber recibido a Cristo, muchas veces seguimos pecando. Muchas veces tenemos un carácter podrido, siempre digo esto, podrido, que no aguantamos una, que a veces nos gusta bromear, pero no nos gusta que nos bromeen. A veces no somos celosos, a veces somos peleadores, a veces somos, como dije, de mal carácter. A veces somos egoístas, ambiciosos. A veces somos faltos de amor. A veces no sabemos tratar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. A veces somos personas rudas en nuestro actuar. A veces somos burladores. ¿Y sabes algo? La pregunta mía es la siguiente. ¿Qué pasa cuando nosotros, número uno, hablando del pasado, no nos perdonamos nuestros pecados pasados? ¿Y qué pasa cuando no perdonamos los pecados pasados de otros? Cuando siempre estamos escarbando en el otro. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos? ¿Qué pasa cuando la amargura llena tu vida por la falta de perdón? ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que pasa? Escucha esto, atento.
¿hacemos a un Dios pequeño que nos supo perdonar mis faltas? ¿Hacemos a un Dios pequeño que no nos ha enseñado cómo perdonar otras faltas? Y hacemos a un Dios pequeño que no es capaz de hacernos sentir perdonados. Y eso se llama religión. Eso se llama tener una muletilla, algo ahí, pero que no es real. Hoy día te voy a hablar 3 verdades para poder sentirnos perdonados. Perdonado, dar perdón y sentirnos perdonados. 3 verdades. Y una de ellas tiene que ver con lo que Alicia habló el día de hoy. Cuando ella en medio de la canción dijo, piense en alguien al cual usted le gustaría predicarle el Evangelio o que pudiera conocer a Cristo. Yo pensé en 3 personas, amigos míos, que no son creyentes. 3. ¿Y sabes algo? El primer principio que debes aplicar es este. Número 1, el Evangelio es para los pecadores. ¿Qué significa esto? Que Jesús vino a salvarnos, pero la mayoría de nosotros piensa que el Evangelio es solo para aquellos que no conocen de Cristo Jesús. Pero eso no es verdad. El Evangelio sigue siendo para nosotros, porque a pesar de conocer a Cristo Jesús como Salvador personal, seguimos siendo pecadores. O sea, el pecado sigue presente en nosotros, posiblemente en menor manera, pero sigue presente en nosotros. Nuestro andar diario debemos considerarlo simplemente como que cada día yo me predico a mí mismo. Cada día me presento delante de Dios. No digo que cada día recibas a Jesús. No, digo que cada día yo me presento el Evangelio. Yo me digo a mí mismo, Francisco, recuerda que eres un pecador, salvado por la sangre de Cristo, pero no has dejado de pecar. No has dejado de hacer cosas negativas. No has dejado de pensar, no has dejado de odiar. No has dejado de culpar o de sentirte culpable. No. En primer lugar, lo primero que nosotros debemos hacer es lo siguiente. Predicarnos a nosotros mismos, pero el primer principio es, la Biblia nos enseña a nosotros cómo hacerlo. Escucha esto. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios. Y útil, escucha la palabra útil, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, escucha esta frase, sea ¿qué? Perfecto. Dice, la palabra es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabes, querido, querida? El Evangelio es para que nosotros no los prediquemos todos los días, pero dice la Biblia, la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Él. Y dice, y útil, y aquí me voy a detener un ratito, útil, ¿para qué? Para enseñar. La palabra enseñar en griego es la palabra didaskolion. ¿Sabe lo que significa eso? Didáctico. La palabra del Señor enseña de forma didáctica. ¿Sabe algo? La palabra de Dios no tiene secretos, no tiene los misterios. No, la palabra de Dios es clara. A lo blanco, blanco, a lo negro, negro, no hay algo en medio. Es clara, didaskolion. Es una forma de instruirnos de forma directa. Segundo, nos redarguye. ¿Qué significa esto? Nos expone, nos hace reprobar actitudes negativas y nos corrige. Cuando la palabra de Dios te habla, muchas veces te corrige, te hace sentir hasta a veces culpable y decir, Señor, la estoy regando.
no debo de actuar así. Cuando de repente escuchas una predicación que te llegó algo, es porque la palabra de Dios está enseñándote didascolion y está redarguyéndote, te está exponiendo delante de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como un espejo. Tercero, corrige, que significa en griego epanotorsis, restaura, encamina, corrige justamente. Cuando nosotros castigamos a nuestros niños, ¿qué es lo que estamos buscando? Castigarlos y que sufran y que nos odien. ¿Qué busca? Corregirlos. Corregirlos. A veces en nuestra vida cristiana el Señor necesita corregirnos. Si no aprendimos con la enseñanza de la palabra didascolion, si no reconocemos nuestro pecado, como aparece ahí, redarguir, y si no entendemos de esa forma, el Señor se va a encargar de corregirnos. Se va a encargar de que nosotros seamos corregidos por Él. Antes de que llegue a eso, aprende la buena, didascolion. Cuarto, instruye. Otra palabra en griego, paideia, disciplina, castiga. Ya no está, escucha, ya no está corrigiendo. ¿Qué está haciendo? Está disciplinando, está castigando. O sea, está diciendo que la disciplina entrena. Se refiere al proceso de ejercitar a un niño. ¿Hasta qué edad se le puede castigar a un niño? Hasta los 2 años, porque después de los 2 es independiente, para muchos. No lo castigue, no. Quítele el celular y lo va a castigar. Antes a mí mi mamá me daba correazos. Quítele esto y lo va a castigar al enano. Ahora, justicia. Dikaioskin, ser reconciliado ¿con qué? Con la justicia. Nosotros necesitamos también ser reconciliados con eso. Querido, la Biblia es nuestra primera fuente de información para corregir nuestra vida. Cada día me predico a mí mismo, cada día me hablo a mí mismo, cada día digo, Señor, este día quiero ser un poquito mejor que ayer. Quiero ser un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor adolescente. Ahora, el filtro es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando no agarramos la palabra de Dios ni por si acaso? Ni nos tropezamos con la Biblia. ¿Usted cree que Dios le va a hablar? Cuando no la lee ni en las cómicas. ¿Sabe que hay una falta de lectura de todo tipo? De todo tipo. Usted le pregunta a una persona, oye, ¿qué libro estás leyendo? Cuéntala con Dorito. Me enseñaron a mí desde muy joven, y una cosa que le agradezco a un hombre de Dios, es que debía leer. Leer. Y una vez al mes a este hombre yo leía un libro una vez por mes y él me pedía un informe y yo tenía que redactar un informe de 2, 3 páginas de lo que había leído. En ese tiempo no había internet para copiar y pegar. Tenía que hacerlo a mano, ahí. Luego me desafiaba a leer la Biblia. ¿Cuántos de ustedes están leyendo la Biblia una vez por año? 3 versículos al día, en 365 días, usted lee la Biblia en un año. 5 versículos al día, usted lee la Biblia en 8 meses. 1 versículo al día, bueno, ahí verá cuánto. Son 1184 capítulos. No, 1182 capítulos. ¿Y sabe por qué yo sé que son 1182?
porque los conté, pero también porque el número de mi casa en Chile es el Quillay 1182, si no, no me acuerdo. Si nosotros no nos miramos ante este espejo, que en la Biblia es difícil que nosotros nos sintamos perdonados cuando fracasamos. Es difícil que nosotros perdonemos, es difícil que nosotros nos sintamos perdonados. ¿Sabes que las iglesias de este siglo le dan menos importancia a la Biblia que a las buenas charlas motivacionales? Yo muchas veces me pongo a pensar y te digo, a mí me gusta exponer, me gusta hablar. Se nota, ¿no? Y yo te digo, a veces veo pastores que se dedican a hablar y hablan de todo y hablan bonito, pero ya no presentan la Biblia. No presentan a Cristo, al Cristo de la Biblia. Cuentan lindas historias que te hacen sentir emocionado. Y hoy en día está muy común, no sé si se ha dado cuenta en muchas iglesias, que uno está hablando y atrás le ponen la música. Taran, tan, 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 y uno está hablando ahí. Y le ponen la música y uno empieza a hablar. Y no dijiste nada. Lo que necesita esta generación es ese libro. Aunque algunos lo llamen anticuado, aunque algunos lo piensen que está pasado de moda, ese libro dice que es como un río de agua viva. Ahora, el Evangelio no solo nos prepara, segundo, para enfrentar el pecado, también nos libera para hacer el pecado, para cometer el pecado. El hecho de reconocer nuestros pecados nos hace sentir culpables. Nos sentimos culpables, conscientemente o inconscientemente, habiendo conocido a Cristo. Nos seguimos muchas veces sintiendo culpables delante de Dios como si Él estuviera apuntando nuestros pecados pasados, diciendo: hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Pero quiero decirte lo siguiente: Dios no está en el trono queriendo que nosotros nos sintamos culpables de nuestros pecados. ¿Sabes quién hace eso? El diablo. Porque el diablo es diablo. El diablo me hace recordar muchas veces cosas tonteras que hice en la juventud. Y que yo sé que Dios me perdonó. Pero muchas veces me voy en el viaje y digo: Señor, ¿cómo tan imbécil? Y me acuerdo, y me entristece, y me amargo. A veces tengo pesadillas de esos momentos. ¿Por qué? ¿Por qué sentirme así, siendo que Él me libertó? ¿Por qué? Mira lo que dice la Biblia, Romanos 4, 7 y 8. Dice, diciendo: bienaventurados, doblemente feliz, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y escucha esta frase: doblemente feliz o bienaventurado el varón a que el Señor, ¿qué dice? No inculpa de pecado. En pocas palabras, lo que está diciendo, que Él no nos inculpa. ¿Sabes? Es una deuda que está pagada. Si yo te debo un dinero a ti, te pago ese dinero, tú me das el recibo, me quedo con ese dinero, con ese recibo, pero me siento culpable de que, ¿sabes qué? Tengo que volver a pagarte, volver a pagarte, volver a pagarte. No es lógico. No es lógico. ¿Cómo voy a andar pagando mis pecados una y otra vez?
triste, pero muchos creyentes piensan que deben estar en una continua penitencia, haciéndose daño a sí mismo, castigándose. Conozco gente que nunca ha podido perdonar o sentirse perdonado, que tiene que ir al psicólogo para sentirse perdonado. Colosenses, capítulo 2, versículos 13 al 15, dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, lo que éramos antes, dice, os dio, ¿qué dice? Vida juntamente con Él. Y escucha esta frase hermosa: perdonándonos, ¿qué dice? Algunos de los pecados. ¿Qué dice? Todos. ¿Y todo qué es lo que es? Todos. Y escucha esta frase: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Escucha esta frase: y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí está usando dos figuras. La primera, una figura contable, cuando dice anulando el acta de los decretos. Cuando una persona contraía una deuda de puño y letra, tenía un acta o un pagaré. En el caso nuestro hoy en día, las tarjetas de crédito, que se pagan automáticamente del cheque, y cuando no se pagan, no se pagan. Pero ¿sabes algo? Cuando el deudor, cuando la persona que debía pagaba esa deuda en ese tiempo, iba donde el Señor al cual le debía y le decía: mi pecado está pagado. Y el Señor levantaba el acta de la deuda y decía: Gustavo ha pagado su deuda, hoy la casa de él es suya. Era una tradición. Por eso dice levantando el acta de los decretos. Una figura contable la mostraba. Pero hay otra figura que aparece ahí, que es cuando se cancelaba esta deuda, era borrada. Ahora, Dios levantó esa acta, ¿en qué momento? ¿A dónde? En la cruz. Él levantó esa acta en la cruz. ¿Y dónde la puso? Dice que la clavó. La clavó. Todos nuestros pecados fueron puestos en la cruz del Calvario. Dios tomó el acta de nuestras transgresiones que nos inculpaban y que debían ir ¿dónde? En nuestra crucifixión. Todos nuestros pecados tenían que ir en contra de nosotros. Todos nosotros debíamos pagar por nuestros pecados. Todos debíamos ser crucificados en algún momento de la historia por nuestros pecados. Pero Dios, ¿qué hizo? Los puso directamente en la persona de Cristo. Y ahí levantó el acta contable diciendo: tetelestai, consumado es, se acabó. ¿Me está entendiendo la idea? Lo grande que es el perdón, lo maravilloso que es el perdón. Mira lo que dice Isaías 53, versículo 6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual, ¿qué dice? Se apartó por su propio camino.
Y escucha esta frase: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En la medida que nosotros entendamos en lo profundo de nuestro ser esta gloriosa verdad del perdón divino en nuestras vidas, nosotros quedamos libres para enfrentar honesta y humildemente el poder del pecado en nuestras vidas. Soy perdonado. Perdonado. Recuerdo las palabras de John Newton cuando decía: soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. Y esa es la verdad. Yo soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador que me perdona, me perdona, me perdona, me perdona. Tercero, el Evangelio nos motiva y da energía para enfrentar nuestro pecado. No es suficiente aceptarlo con honestidad. Si nosotros queremos crecer y ser semejantes al carácter de Cristo, también tenemos que corregir, escucha bien esto, nuestro carácter. Nuestro carácter. ¿Qué significa esto? Significa no seguir siendo el mismo de ayer. ¿Sabes tú lo que me da tristeza de mucha gente? Cuando algunos creyentes le dicen así: va a la iglesia, pero sigue igual. Va a la sociedad femenina, sigue igual. Va al club de varones, a la oración, y sigue igual. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Sigues hablando irrespetuosamente, sigues diciendo grosería, sigue ofendiendo, sigues odiando. Conozco una mujer años atrás en la otra iglesia que íbamos a un curso de oración los días miércoles y había un señor muy simpático, muy buena onda, muy amable. Me caía súper bien. Años después me enteré que era hermano de esta señora, iban a la misma iglesia, se sentaban en diferentes lugares y eran hermanos y no se hablaban. Ella lo odiaba a él y él la odiaba a ella. Hermanos de sangre. Él se fue de la iglesia, emigró a otro estado y hace poco me la encontré y le pregunté por él. La respuesta fue: no sé y ni quiero saber. Pero va todos los domingos a la iglesia. ¿Quieres que te diga esto algo? Me da suma tristeza, mucha tristeza, porque nunca he entendido el poder del perdón. Romanos 8:13, escucha lo que dice. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obras de la carne, viviréis. No está hablando de la salvación, está hablando de la miserable vida de un cristiano que disfruta una vida de pecado. Ahora, yo tengo mis dudas si disfruta una vida de pecado sea creyente. Tengo mis dudas, muchas dudas. No creo que sea un hijo de Dios una persona que disfruta el pecado. Creo que es un religioso, pero no creo que sea un creyente. Ahora, si hemos sido perdonados, debemos vivir de acuerdo a ese perdón. Colosenses 3:5 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
Avaricia. Cuando no sabemos dar. Dice, hacer morir la fornicación, la impureza, esas pasiones desordenadas, los malos deseos. Siempre digo, el pecado puede ser un accidente, no una forma de vida. No, una forma de vida. ¿Sabes tú que cuando tú vas a Las Vegas, y cuando quieres ir a Las Vegas, o cuando has ido a Las Vegas, tú vas a comprar un ticket, y en el ticket está incluido el hotel, muchas veces. Y el hotel, con el ticket, te sale barato, muy barato. ¿Dónde está el truco? En el lobby del hotel. ¿Por qué? Porque cuando tú entras al hotel, aparece una niña que no tiene mucha ropa, con minifalda, un escote bien pronunciado, con un trago, te lo ofrece, te dice, para usted, te ofrece un trago. Y al costadito están todas las máquinas. Y tú ves enajenadamente cómo están. Avaricia, 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 avaricia. Te digo porque yo he ido a Las Vegas. No voy a jugar, obviamente. Hay otras cosas para ver. De hecho, la única vez que fuimos con mi esposa a Las Vegas, casi se cayó el avión de vuelta. Y le dije, nunca más a Las Vegas. Fue una experiencia horrible. Prepárense para el choque. Así fue. Posición de choque. Pero yo con el celular así. Había que dejar un registro. Avaricia. Avaricia significa no saber dar. No saber dar. A veces no ofrendamos, no damos nada. No apoyamos a alguien. A veces alguien tiene una necesidad, no lo apoyamos. ¿A qué se la arregle como puede? ¿A qué otro lo ayude? ¿Sabe usted la maldición de los que se ganan la lotería? ¿Cuánto tiempo le dura la plata? 2 a 3 años. Porque empiezan a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Y de repente, todo lo que compraron ya no les sirve. Usted debe tener esto, la seguridad de que Dios no nos inculpa de nuestro pecado. ¿Sabe por qué? Porque Él está con nosotros. Vea lo que dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escucha esta frase que voy a leer. No estamos solos, escucha, no estamos solos en la lucha diaria con el pecado. Dios no nos está mirando del cielo y está diciendo, ¿cuándo vas a cambiar, Francisco? Ya llevo tiempo que no cambias, hombre, burro como tu padre. ¿O cuándo vas a erradicar este pecado en tu vida? Francisco, deja de andar gastando en apuestas del fútbol que no te van a llevar a nada. Más bien, Él está al lado de nosotros diciendo, vamos a enfrentar este pecado juntos. Pero mientras tanto, quiero que sepas que no te estoy condenando, que yo estoy al lado tuyo. ¿Sabe cómo se llama eso? El Espíritu Santo, que la próxima semana vamos a hablar de Él. El Espíritu Santo que está al lado nuestro como el Consolador. Ahí estoy. Señor, tengo problema con la pornografía. Vamos, Francisco, la puedes vencer. Señor, tengo problema con la avaricia. Ay, Francisco. Señor, tengo problema con el enojo. Francisco, vamos los dos. Señor, tengo problema con la mala conciencia. Vivo pensando en el pasado. Ahí vamos, hijo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace Dios. Si Dios no es contra nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que Dios está haciendo.
Ahora, Dios ya no es nuestro juez. ¿Entiende esto? Ahora Él es nuestro Padre Celestial que nos ama con un amor infinito. Y esta seguridad nos anima a enfrentar nuestros pecados. A enfrentarlos. La seguridad de que Dios ya no nos inculpa el pecado. Él está con nosotros. Él lucha con nosotros. Él está con nosotros. Es una lucha hermosa porque ya no estoy solo. ¿Sabes que cuando nosotros aceptamos el perdón de esa forma, dos cosas pasan en nuestra vida? Nosotros tenemos mayor ánimo, andamos más contentos, más felices y andamos más agradecidos. Más agradecidos. Y queremos servir a Dios de diferentes formas. Queremos estar con Dios en todo tiempo. Queremos sentirnos parte de la obra de Dios. Agradecidos. Como decían delante, predícate el Evangelio a ti mismo todos los días. Todos los días. Predícate. Todos los días recuerda que eres un pecador salvado por la gracia de Dios. Sublime gracia yo te doy. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? Cuando nosotros hacemos cosas malas, aún ahora. Yo te voy a dar un consejo. Cuando hagas cosas malas, cuando estés en pecado, simplemente, escucha esto, pide perdón en el momento a Dios. No te pongas una mochila. Señor, perdóname, estuvo mal como yo traté a mi hermano o a mi hermana, estuvo mal lo que yo hice, perdóname. Y comienza tú a liberarte de todo eso. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¡Wow! Ya no vivo yo, Él está ahí. Él está ahí. Y sabes, antes de terminar, te quiero hacer un regalo. Quiero que esto lo anotes y te lo guardes. Porque son solo algunas de las promesas que Dios nos hace acerca del perdón hacia mi persona. Salmo 103, versículo 12. Escucha esto. Cuánto lejos está el oriente del occidente. Escucha, hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Oriente, occidente. ¿Cuándo se topan? Jamás. Tan lejos. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Romanos 4, 7 y 8, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Miqueas 7:19, escucha. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Escucha esta frase. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, ¿qué dice? Todos nuestros pecados. Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus iniquidades. Y escucha esta frase. ¿Qué dice? ¿Qué dice?
y nunca más me acordaré de sus pecados y ¿de qué? Y de sus iniquidades. ¿Te das cuenta tú de lo que significa el perdón? ¿Te das cuenta tú de que tenemos un enorme, grandioso privilegio que es el perdón? El perdón es lo más maravilloso que nosotros podamos experimentar. No hay nada más hermoso que eso. No hay nada más maravilloso que el perdón. No hay nada más maravilloso que sentirse perdonado. Sentirse vivo. Sentir que no somos libres, como canta la canción de Frozen, libre soy, libre soy. Que ya tanto escucharla de Marea. Pero somos libres, hermano. Para concluir, mira, dice lo siguiente. Parte con una pregunta. ¿Entendiste el mensaje? Hemos sido perdonados de nuestros pecados pasados, de nuestros pecados presentes y de nuestros pecados futuros. Y nuestro Dios es un Dios que no cambia, que dice, Él perdona para siempre. Ahora, ¿qué esperas para aprender? Número 1, a perdonar, a perdonarte a ti mismo y a sentirte perdonado. ¿Qué esperas? Cuando nosotros experimentamos el perdón, número 1, cuando recibimos el perdón de parte de Dios, es algo único. Cuando nosotros sentimos y vivimos el perdón para dar, es maravilloso. Te perdono. Como cuando un padre perdona a un hijo, cuando un hijo perdona a un padre, cuando un esposo perdona a una esposa y cuando una esposa perdona a un esposo. Eso es el perdón. Y es hermoso. Es hermoso el perdón, es maravilloso. Por lo tanto, yo te quiero dejar a ti este desafío. Si no te has perdonado todavía por tus pecados pasados, no es que tú no te hayas perdonado, es porque Satanás está trabajando. Si no has podido perdonar a otro, es simplemente porque no entendiste que la Escritura de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y porque necesitas acercarte más a la palabra de Dios para entender esto. Y si todavía no te sientes perdonado, es porque posiblemente hay algo que está en tu corazón que tú no has querido entregárselo a tu Dios. Es tiempo de soltar todas aquellas cosas que nosotros lamentablemente no nos hacen vivir o sentirnos perdonados. Amén.